Bueno, pues vamos a hablar de la primera sala de mujeres indígenas revolucionarias. En esta sala se presentan fotos, vestidos y objetos que pertenecieron a mujeres indígenas que participaron en la Revolución Mexicana. La idea de esta exposición es reconocer el papel tan importante que tuvieron en la lucha por la justicia, la libertad y la defensa de la tierra, algo que muchas veces no se cuenta en los libros de historia. La exposición, la primera parte, está dividida en tres partes. La primera habla de mujeres que, aunque muchas veces fueron anónimas, tomaron las armas o ayudaron a los ejércitos como enfermeras, cocineras o mensajeras. La segunda parte muestra cómo las mujeres indígenas defendieron sus territorios y recursos naturales del abuso y del despojo. Y la tercera parte habla del impacto cultural y social que éstas dejaron, ayudando a que hoy se reconozcan más los derechos de los pueblos indígenas y de su identidad. Estas mujeres no solo fueron soldaderas, también fueron líderes, estrategas, espías y muchísimo más. Rompieron con los roles que se esperaban de ellas en esa época, demostrando fuerza, valentía y mucha inteligencia. Hoy, gracias a su ejemplo, siguen inspirando a muchas mujeres, especialmente a las mujeres que buscan justicia y equidad. Y obviamente con esta exposición el museo quiere rescatar estas historias porque durante mucho tiempo a lo mejor han sido olvidadas o han sido invisibilizadas frente a la sociedad mexicana, y pues recordar que las mujeres indígenas revolucionarias fueron un progreso social donde pues ellas también lucharon por un país más justo, y no solo para ellas sino para todos. De eso habla la primera sala. Ahora bien, vamos a hablar de la consolidación del Estado mexicano. A mediados del siglo XIX, México había aprobado pues diferentes formas de gobierno, la cual eran república, monarquía y dictadura, y todas habían fracasado. El país estaba en crisis, había perdido la mitad de su territorio, enfrentaba muchas inversiones extranjeras, había pobreza extrema y un alto nivel de analfabetismo. Sí. La gente pues no estudiaba. Además, las instituciones heredadas de la época colonial pues seguían dominando la vida nacional. Obviamente este caos obligó a plantear la forma de construir un verdadero Estado mexicano, uno que pudiera representar y beneficiar a todos, incluyendo a los pueblos indígenas sobre todo. Después nos menciona un poco acerca del Plan de Ayutla en la segunda sala. El Plan de Ayutla fue una rebelión que estalló, como nos dijo el museo, en 1854 contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Gracias a este movimiento, nuevos líderes liberales llegaron al poder en 1855 con la intención de transformar al país. Uno de sus logros más importantes fue la creación de la Constitución de 1857, que estableció un sistema republicano moderno. Esta constitución lo que buscaba era reducir un poco el poder del ejército y la iglesia y dar un paso a una sociedad más justa y democrática. Otra cosa de las que nos habla la segunda sala del museo es el proyecto liberal. Frente a todos esos problemas que estaban surgiendo en México, surgió un grupo de jóvenes liberales que propusieron un nuevo proyecto de nación. Ellos querían una república democrática, federal y representativa. Obviamente cuestionaban el poder de la iglesia, del ejército, y buscaban crear leyes que promovieran la educación, la igualdad y la justicia social. Entonces, durante la guerra de reforma, estos liberales, encabezados por Benito Juárez, impulsaron las leyes de reforma que cambiaron la relación entre la iglesia y el Estado y sentaron las bases de un México moderno y laico. Y por último, nos menciona la intervención francesa, que después de perder la guerra de reforma, los conservadores pidieron ayuda a Europa y lograron que Napoleón III de Francia enviara un ejército para imponer una monarquía en México. Este ejército francés, si no me acuerdo, llegó en 1862 y más tarde se proclamó emperador a Maximiliano de Habsburgo. Al principio los franceses lograron muchos avances, sin embargo el pueblo mexicano, con el apoyo del ejército liberal, resistió durante 5 años. Después Maximiliano fue capturado y fusilado en 1867. Y ese mismo año Benito Juárez volvió triunfante a la capital, marcando el fin de la invasión extranjera y el fortalecimiento de la república. Estos fueron algunos de los temas que tocó la segunda sala, y obviamente Benito Juárez fue el mayor representante en esta sala, inclusive hubo un mural. Ahora bien, si hablamos de la tercera sala, estamos hablando de
4 temas igualmente. Uno sería el régimen de crecimiento económico. Durante el Porfiriato, México vivió pues un gran crecimiento económico. Se construyeron miles de vías de tren que conectaron todo el país y ayudaron a mover mercancías pues mucho más rápido. Esto impulsó el comercio, la minería, la agricultura y la industria. También se eliminaron impuestos que antes se cobraban por mover productos entre estados, y este hecho facilitó aún más el comercio. La inversión extranjera creció muchísimo y se empezó a producir mucho más petróleo, enequén, algodón, café y otros productos. Aunque obviamente esto hizo que el país se viera más próspero, no todos se beneficiaron por igual. El segundo tema que toca esta tercera sala fue el Porfiriato. Porfirio Díaz llegó al poder con fama de héroe militar y pues prometiendo que no se reelegiría, pero pues terminó gobernando por más de 30 años el país. Al principio respetó la Constitución y dejó a un aliado suyo llamado Manuel González en la presidencia, pero luego cambió las leyes para poder reelegirse. Durante su largo mandato mantuvo el orden con mano dura y apoyó a empresarios, banqueros y extranjeros, mientras muchos campesinos e indígenas vivían en condiciones muy duras. Finalmente, en 1919, la revolución liderada por Francisco Madero lo obligó a renunciar y exiliarse. El tercer tema que toca esta sala es el Partido Liberal Mexicano y el Plan de San Luis. Mientras Díaz estaba en el poder, surgieron voces que criticaban su dictadura. Ricardo Flores Magón fundó el periódico Regeneración y más tarde ayudó a formar el Partido Liberal Mexicano, que buscaba justicia social. Por otro lado, Francisco Madero se volvió una figura clave cuando en 1800 publicó La sucesión presidencial en 1910, donde decía que México necesitaba democracia. Después de ser arrestado por Díaz y escapar, Madero lanzó el Plan de San Luis, que llamó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, iniciando así una revolución mexicana. Y ahora bien, el cuarto tema, México bárbaro. Detrás de este progreso del porfiriato había muchas injusticias. El gobierno de Díaz luchó contra pueblos indígenas como los yaquis y los mayas para poder quitarles sus tierras. A miles de yaquis los mandaron a trabajar como esclavos en Yucatán, donde muchísimos murieron. En su libro México el Bárbaro, el periodista estadounidense John Kenneth Turner decidió denunciar estas condiciones terribles, incluyendo cómo trataban a los trabajadores en un lugar llamado Valle Nacional. Además, entre 1906 y 1907 hubo huelgas en Caneas y Río Blanco, donde los obreros exigían mejores salarios y menos horas de trabajo, pero el gobierno respondió con violencia, matando a varios huelguistas. A continuación hablaremos, creo que de la cuarta sala, que es el cine y la foto en la posrevolución. Bueno, después de la revolución, México estaba hecho un caos. Familias separadas, ciudades destruidas y muchas heridas abiertas. En medio de todo eso, el cine y la fotografía se convirtieron en una forma de entender lo que estaba pasando y también de sanar un poco. Aunque había guerra, los cines nunca cerraron, la gente iba a distraerse y enterarse todo de lo que pasaba. Como muchos no sabían leer, ver películas era su forma de conocer el mundo y saber qué era lo que estaba pasando. Al principio el cine era más documental, no había pelis de acción sobre la revolución, solo eran como grabaciones reales. La única excepción fue La banda del automóvil gris en 1919, una historia de ladrones basada en hechos reales que fue muy famosa. La trilogía que lo cambió todo, en los años 30 el director Fernando de Fuentes hizo 3 películas que marcaron la historia. Prisionero 13, donde hizo una crítica a los militares corruptos, El compadre Mendoza, donde mostró a los zapatistas de una forma mucho más humana, y Vámonos con Pancho Villa, que rompió con la imagen de Villa como superhéroe, ¿no? Y estas pelis dieron forma al género revolucionario en el cine mexicano. Y ahora, a partir de 1940, el cine se volvió un poquito más comercial y menos político. Empezaron las pelis de amor con los sombreros, caballos y soldados guapos que hablaban de la revolución, pero no la criticaban. Y el cine también ayudó a crear una idea de lo que era ser mexicano, y eso fue como un espejo que todos miraban, ¿no? Las cámaras también pelearon durante la revolución. La revolución fue la primera guerra en México en que se fotografió masivamente.
y los caudillos sabían que la imagen era poder. Muchos tenían fotógrafos oficiales, por ejemplo Pancho Villa nos cuenta un poco el museo que firmó un contrato con una productora gringa para que les grabaran sus batallas y les vendió inclusive los derechos de su imagen. Jesús Abitia fue un fotógrafo top, acompañó a Madero, también a Carranza y hasta filmó un documental. José Mora tomó la foto más famosa del cadáver de Zapata. Y bueno, uno de los problemas que nos cuenta el museo fue que a Zapata casi no lo grababan, pues porque tenía mala relación con Madero y la prensa pues lo trataba mal. Y vemos la imagen como poder, ¿no? Desde el Porfiriato ya existían muchos estudios fotográficos en México, la gente iba a tomarse retratos como pues no, hoy nos tomamos selfies, y las fotos se usaban en postales, periódicos, álbumes familiares. Sin embargo, pues con la revolución la imagen dejó de ser solo para volverse uno bonito y pues se volvió memoria, se volvió prueba, se volvió propaganda. Estos fueron algunos de los aspectos de cine e imagen de la posrevolución y de la revolución. Bueno, pues la quinta sala a la que yo fui fue, creo que ni siquiera estoy en orden, pero fue la revolución maderista, que comenzó con el llamado de Francisco Madero a levantarse contra el régimen de Porfirio Díaz. Al inicio no tuvo mucho apoyo, pero pues pronto comenzaron los levantamientos, sobre todo en Chihuahua, donde destacaron figuras muy importantes como Villa y Orozco. En 1919 Madero cruzó la frontera para lidiar la lucha y tras tomar la ciudad Juárez, Díaz renunció y se fue al exilio. Madero obviamente llegó a la presidencia con ideas un poco más frescas, más libertades, más sindicatos, partidos políticos, pero también heredó pues un ejército porfirista y muchos problemas de esa misma presidencia. Emiliano Zapata al sur se rebeló porque las promesas de repartir tierras pues, no se estaban cumpliendo claramente, y en el norte Orozco también se alzó en armas. Y para acabarla, pues hubieron varios intentos de restaurar el viejo orden por parte de figuras como Bernardo Reyes y Félix Díaz, que querían regresar al porfiriato. Lo peor vino en 1913 con la Decena Trágica, un caos de 10 días en la Ciudad de México. Al principio Madero parecía que resistiría. Su general de confianza Victoriana Huerta pues desgraciadamente lo traicionó, aliándose con los golpistas y con el embajador de Estados Unidos. Madero pues al final fue arrestado, obligado a renunciar, y pese a prometerle el exilio pues fue asesinado junto con su vicepresidente Pino Suárez. Y así terminó la etapa maderista, pero pues también comenzó otra, la revolución constitucionalista, con pues nuevos líderes y nuevas batallas que luchar. Pues continuamos. Creo que la siguiente sala que sigue, la sexta, es de la revolución constitucionalista. Después del asesinato de Madero, Huerta pensó que pues, ya tenía aquel poder asegurado, pero le salió el tiro por la culata porque la gente reaccionó con furia y muchos revolucionarios que antes estaban divididos se unieron para poder enfrentarlo. Madero muerto se convirtió pues en un símbolo de legalidad y democracia. Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, tomó el liderazgo, desconoció a Huerta totalmente con el Plan de Guadalupe y llamó a todo el país a luchar por la Constitución. Este plan unió a distintos grupos rebeldes bajo su mando y arrancó una guerra total contra el régimen huertista. Durante este movimiento se formaron tres grandes ejércitos, el de norte con Pancho Villa, el de noreste con Pablo González y el de noroeste con Álvaro Obregón. Cada uno jugó un papel clave, pero los del noreste y noroeste, según el museo, fueron el verdadero músculo del constitucionalismo. En Sonora los rebeldes se hicieron fuertes y aportaron no solo soldados, sino ideas políticas muy importantes. El momento decisivo llegó el 13 de agosto de 1914 con los acuerdos de Teoloyuacán, y ahí se firmó la rendición del ejército federal y la entrega de poder a los revolucionarios. Se cayó todo el aparato del viejo régimen, ejército, instituciones, partidos, prensa, todo fue barrido. Y pues habían logrado destruir el sistema político porfirista. Ahora venía pues la parte más difícil, que era decidir cómo reconstruir el país y qué tipo de revolución seguir. Bueno, ahora vayamos a la sala 7, que es la Revolución Popular. Bueno, aunque Madero y Carranza impulsaron una revolución política, lo que realmente encendió al pueblo fue la injusticia en el campo.
Durante el porfiriato a muchas comunidades les quitaron pues, sus tierras con el ayuda del gobierno y los campesinos ya estaban hartos. Cuando cayó Díaz, ellos no querían solo elecciones limpias, querían recuperar los que le habían quitado. Madero les pidió que regresaran a sus casas, pero ellos dijeron no, gracias, y se alzaron en armas. Ahí entra Emiliano Zapata, líder campesino del sur, que escribió con Otilio Montaño el famoso Plan de Ayala. Este plan exigía devolver las tierras robadas y repartir otras para que la gente tuviera cómo vivir. Sus seguidores, los zapatistas, lucharon primero contra Madero y luego contra Huerta, hasta lograr expulsar el gobierno de su región. En el norte, Francisco Villa se volvió la figura clave. En 1913 se formó la división del norte con él al mando. Villa tomó Chihuahua, confiscó bienes de los ricos porfiristas y usó ese dinero para armar un ejército fuerte y apoyar a los más pobres. En 1914, con más de 20,000 hombres, ganó batallas claves como la de Torreón y la de San Pedro, derrotando al ejército de Huerta. Aunque Zapata y Villa tenían como distintas formas de operar, los dos compartían el objetivo de mejorar la vida del pueblo. Zapata nunca reconoció a Carranza y dejó claro que pues su lucha era por justicia social, no solo para cambiar a los jefes del gobierno. En el sur, los zapatistas tomaban haciendas y revisaban títulos de propiedad. En el norte se repartían tierras y se desmantelaba el poder de los hacendados. Entonces, mientras estaban peleando todo el mundo por el poder político, pues ya en el fondo germinaba una verdadera revolución social con el pueblo al centro de la lucha. Bueno, continuamos con la sala 8, que es la Guerra Civil y la Constitución. Cuando el régimen de Huerta cayó en 1914, parecía que la revolución había triunfado, pero en realidad empezaba una nueva pelea entre los mismos revolucionarios con el pueblo como el corazón de esa revolución. Aunque todos estaban en contra del viejo régimen, no todos querían lo mismo para el país. Las diferencias entre Carranza, que era el jefe del ejército constitucionalista, y los líderes populares como Villa y Zapata eran cada vez más marcadas. Intentando evitar una guerra civil, se organizó la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. Reunió a todas las facciones para encontrar una solución en común, pero Carranza y sus seguidores no lo aceptaron. No aceptaron las propuestas que se proponían, así que se salieron y empezó el conflicto entre constitucionalistas, que es de Carranza, y convencionistas, que es Villa y Zapata. La guerra civil fue brutal. Entre 1914 y 1915 hubo batallas súper sangrientas como las de Celaya, donde Álvaro Obregón, general de la Carranza, derrotó a la poderosa división del norte de Villa. Y bueno, a pesar del valor de los ejércitos populares, los constitucionalistas fueron los que ganaron, que son el equipo de Carranza, ¿no? Con la victoria en mano, pues Carranza convocó al Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. El resultado fue la Constitución de 1917, una de las más avanzadas de nuestro tiempo, de su tiempo. En ella se establecieron derechos sociales súper importantes, como lo fue el artículo 123, que garantizó derechos laborales, jornada de 8 horas, salario mínimo y derecho a huelga y protección a mujeres trabajadoras. El artículo 27 dio al Estado el control de la tierra y el subsuelo, permitiendo repartir tierras a pueblos y terminar con los latifundios. Así, aunque los campesinos fueran derrotados en el campo de batalla, triunfaron en la ley, dejando su huella en la Constitución que cambió la historia de México. Esta fue de lo que se trató la Sala 8. Bueno, y a continuación vamos a ir a la Sala 9, las bases del nuevo Estado. Después de la Revolución, México seguía bastante inestable. Aunque Carranza era presidente, aún había grupos rebeldes como los zapatistas, y dentro de su propio gobierno, pues la unidad estaba bastante frágil. Cuando llegó el momento de elegir al sucesor, surgieron 3 candidatos muy importantes. El primero fue Álvaro Obregón, el héroe revolucionario. El segundo fue Pablo González, también otro revolucionario. Y el tercero fue Ignacio Bonillas, un diplomático que no tenía mucha fama, pero era apoyado por Carranza. Carranza intentó oponer a Bonillas, pero Obregón pues no aceptó. Lo acusaron de conspirar y trataron de arrestarlo, pero escapó y se levantó en armas. Entonces, desde Sonora, el gobernador Adolfo de la Huerta y el general Plutarco Elías Calles lanzaron el Plan de Agua Prieta en 1920, rompiendo con Carranza. Cuando Carranza intentó huir, pues fue asesinado antes de inclusive poder llegar a Veracruz.
Con Carranza fuera, Obregón volvió al poder. Más tarde fue reelecto en 1928, pero fue asesinado antes de tomar posesión, que justamente es lo que usted nos comentó, maestra, en la clase, que fue asesinado pues por un chavito en las órdenes de una fanática religiosa, ¿no? La monjita. Y bueno, creo que esto fue lo que vimos en clase, que esto aumentó la oposición política. Y en 1929, Emilio Portes Gil asumió como presidente interino. Durante su corto mandato hizo la paz con la Iglesia, terminando la Guerra Cristera, que fue un tema que usted también tocó, maestra. Dio autonomía a la UNAM y derrotó una rebelión militar. Para evitar más caos, Calles, aunque ya no fue presidente, fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que también usted nos explicó, con la idea de unir a los líderes revolucionarios bajo un mismo partido. Fue el origen del actual PRI. El PNR eligió como candidato a Pascual Ortiz Rubio, pero se enfrentó a un fuerte rival que fue José Vasconcelos, un intelectual que era muy querido. Su campaña fue masiva y entusiasta, pero perdió en lo que muchos consideran un fraude. Aunque Ortiz Rubio fue presidente, pues realmente Calles seguía mandando tras bambalinas. Creo que todo esto fue un tema muy importante que tocamos en clase, pero aún así lo volvemos a ver en la sala 9 de la base del Estado moderno en el Museo Nacional Revolucionario. Bueno, y por último, la sala número 10, que toca el cardenismo. El primer tema es cardenismo y nos cuenta que el general Lázaro llegó a la presidencia en 1934 con un proyecto ambicioso llamado Plan Sexenal. El objetivo de este plan era cumplir con lo prometido en la Constitución de 1917, que era la consolidación del poder presidencial. Y para aplicar estas reformas rompió con Plutarco Elías Calles, quien aún controlaba la política como pues un jefe máximo de la revolución. Y pues sin violencia, Cárdenas fortaleció al presidente, ordenó a los gobernadores y secretarios y unificó al gobierno. Esto dio paso obviamente a un sistema donde el presidente tenía gran autoridad y fue como el presidencialismo mexicano, ¿no? Nos habla también sobre las jornadas agraristas, que Cárdenas impulsó la reforma agraria más grande de la historia de México. En lugar de convertir a los campesinos en propietarios individuales, apoyó la propiedad comunal, o lo bien llamado ejido, como base de la economía rural. Repartió más de 18 millones de hectáreas a más de 1 millón de familias y acompañó las tierras con escuelas, obras de riego, caminos y créditos, buscando transformar pues la vida en el campo. Esto mejoró la vida rural y fortaleció el mercado interno, ayudando al crecimiento del país. Luego fueron las jornadas nacionalistas en 1938, cuando las compañías petroleras extranjeras se negaron a respetar los derechos laborales. Cárdenas tomó una decisión histórica. Expropió el petróleo y lo puso en manos del Estado. Esta medida fue muy valiente y elevó el nacionalismo mexicano al punto más alto. También toca hago una pregunta al final del museo, que es: ¿cambió la revolución al país? Y pues bueno, sabemos que a 30 años del conflicto obviamente lo cambió por completo. México duplicó la población, redujo el analfabetismo, mejoró las condiciones sociales dentro de lo que cabe. Y pues no todo fue perfecto. Los grandes logros obviamente vinieron con la educación de Obregón y el reparto de tierras de Cárdenas. Y pues la Constitución de 1917 se volvió símbolo de la justicia social, especialmente con los artículos 3, que es la educación laica, el artículo 27, que es sobre la tierra, y el 123, que es del trabajo. Y pues la revolución también transformó nuestra cultura, el arte, la música, la literatura, el cine, como pudimos notar. Y pues fue la historia como de un país herido, pero pues muy orgulloso. Algo que a lo mejor me hubiera gustado es que obviamente los extranjeros visitaron ese museo, y aunque me pareció un museo muy completo en cuanto a la historia mexicana, me gustaría que en primera el mirador fuera gratis para los mexicanos, o para los estudiantes nos dieran un pequeño descuento para poder ir a mirar arriba.
Y también me hubiera gustado que hubieran letras en inglés para que los extranjeros pudieran leer porque pues no entendían. Y aunque sí hay visitas guiadas, pues también estaría padre la opción de tener como letras para que otros países puedan ver pues nuestra lucha. Y eso sería todo.